Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Es un gusto saludarles y estamos festejando este mundial, ¿verdad? Quienes nos gusta el fútbol, pues festejamos. Hay que festejar lo que a cada uno le guste, pero siempre con responsabilidad, por favor. Ese sería el punto principal. El tema de hoy es cómo tú puedes verificar que las cotizaciones que tienes sean válidas y que en el momento de tu pensión no vaya a suceder una invalidación porque tu patrón, alguno de tus patrones, alguna de las empresas en las que cotizaste no cumplió con pues lo establecido legalmente. Eso es muy importante y es una inquietud de ustedes con mucha frecuencia y que desafortunadamente también pues sucede, ¿verdad? Que no saben si en un momento dado o si un periodo laborado pues cumple con los requisitos porque pues no sabemos si la empresa cumplió legalmente con lo establecido. Entonces vamos a ver esto desde un punto de vista formal para que ustedes también tengan los elementos de por qué se tiene que verificar algunas situaciones, como sus recibos de nómina que estén timbrados, como que tengan ustedes un contrato de trabajo, como que estén pagadas sus cuotas obrero-patronales del IMSS, del Infonavit. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la parte formal de esto? En México, todas las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, de cualquier tamaño, tiene que cumplir con un cierto marco normativo que puede abarcar muchas áreas, este marco normativo legal, pero que básicamente vamos a ver tres aspectos o tres ámbitos fundamentales que debe de cumplir una empresa legalmente. Estos tres ámbitos los vamos a dividir en un ámbito corporativo, un ámbito fiscal y un ámbito laboral. En el ámbito corporativo vamos a ver precisamente las leyes que regulan pues este marco normativo legal de la estructura de una empresa, de la constitución de una empresa. Este ámbito corporativo es la constitución y operación de una empresa. ¿Cómo está determinado de acuerdo a las leyes que una empresa debe de estar constituida, bien constituida? Hay una serie de leyes como la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Mercantil, la Ley para la Protección de Datos Personales, en fin, hay muchas leyes que conforman este marco normativo en este punto. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles pues rige o regula desde la constitución de la empresa, la formación de la empresa, la administración de la empresa, la operación e incluso la disolución, es decir, el término de una empresa. Estas empresas deben de ser o deben de tener un marco como el ser una sociedad anónima o puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, que las siglas son SDRL o incluso una SDRL SA, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. Cada una tiene sus características, pero no es el caso en este momento que vamos a ver esto. Solo es para ejemplificar y que ustedes sepan que una empresa debe estar constituida a través de uno de estos marcos normativos. Hay las SAS, que son las sociedades de acciones simplificadas. Entonces, cada empresa en donde ustedes están laborando debe de estar constituida legalmente bajo esta normativa. Hay muchas leyes que regulan estas estructuras, esta construcción de una empresa. Y como parte, en este caso fundamental, de esa revisión que ustedes tienen que hacer si la empresa está bien constituida, pues es precisamente, por ejemplo, ver
que si ustedes tienen su contrato de trabajo, que vamos a ver en dónde está fundamentado, que les deben de entregar y de tener un contrato de trabajo, que la empresa que está en la que ustedes están dentro del contrato de trabajo inscritos o contratados, pues debe de cumplir precisamente con esta normativa. Debe ser una empresa, si es una empresa, pues es generalmente una sociedad anónima, y que esta empresa, este nombre de esta empresa, también, por ejemplo, se presente en los recibos de nómina que ustedes reciben. Porque si ustedes en su contrato tienen el nombre de una empresa y en su recibo aparece otra, ¿verdad? Pues ya ahí hay una confusión y hay un punto de verificación. Hay que verificar, un punto de cuidado, de riesgo, porque puede ser que nosotros creamos que estamos registrados en una empresa y pues resulta que no. Entonces desde ahí empieza nuestra verificación de si estamos en una empresa que está cumpliendo con esta normativa legal bajo la cual debe de estar constituida y operando comercialmente. Entonces, ese es el primer ámbito legal, que es el corporativo. El segundo ámbito legal es el de precisamente el fiscal, es decir, el de en este caso, las obligaciones tributarias. Todas las empresas que tengan trabajadores o empleadores, aunque no sea una empresa, deben de cumplir precisamente con una serie de regulaciones legales, fiscales, para que cumplan con estas obligaciones precisamente que les impone la ley hacia sus trabajadores. Entonces deben de cumplir con toda la normativa que le impone el sistema de administración tributaria, que es el SAT. Entonces, este ámbito legal se enfoca hacia pues lo que nos está determinando el SAT precisamente, y ahí entran varias de las leyes como pues la ley del ISR, que regula los impuestos que se generan de ganancias, de utilidades, y que ahí entran, bueno, los de sueldos y salarios, ya que sabemos que sueldos y salarios generan un impuesto sobre la renta. Y entonces el patrón tiene la obligación de retener este impuesto y enterarlo o pagarlo, podríamos decir, al SAT. ¿Esto cómo lo hace un patrón? Un patrón tiene muchas obligaciones, pero dentro de ellas está el que inscriba a sus trabajadores en el SAT, con toda la información necesaria, ¿verdad? Con su RFC, pero tiene esa obligación no de inscribirlo, porque cada uno de los trabajadores ya debe de tener su RFC, pero sí registrarlo a través de, por ejemplo, la nómina. Y cuando haya un pago, si el patrón hace pagos regulares, semanales, quincenales, mensuales, genera una nómina en ese periodo y entera al SAT de el impuesto que está reteniendo por el salario de ese periodo que le corresponde a cada trabajador. Y una vez que entera al SAT, el SAT, en una forma de decirle, ya te revisé, ya registré ese impuesto que tú estás reteniendo, a cada uno de los trabajadores le regresa esos recibos o esa nómina que comúnmente le llamamos timbra los recibos, regresa los recibos de nómina timbrados, que es, bueno, con una cadena de información, como un sello muy particular del SAT en los recibos de nómina, y el patrón tiene la obligación de entregarle estos recibos a los trabajadores para que tengan un comprobante de que su impuesto, en este caso del ISR, pues ya está enterado al SAT.
está regulado. Y ese es otro de los puntos que siempre les mencionamos a ustedes que deben de verificar. Precisamente que generen sus recibos de nómina. Cuando les decimos cómo pueden ustedes verificar que su patrón está cumpliendo con sus obligaciones, en este caso fiscales, es a través de que les entreguen a ustedes su recibo de nómina, como comúnmente le llamamos timbrado. Eso quiere decir que el patrón está cumpliendo y que ustedes no van a tener ningún problema si el IMSS revisa y verifica si el patrón está cumpliendo con estas obligaciones, en este caso fiscales, porque el IMSS tiene el derecho no solo de revisar las obligaciones laborales y de seguridad social, sino también puede revisar las obligaciones fiscales. Y este es uno de los puntos principales, el que a ustedes se les esté reteniendo el ISR correspondiente. Si es el caso, sabemos que esto depende del salario con el que estén registrados, pero generalmente se les debe de retener el impuesto sobre la renta de acuerdo al salario que están registrados. Entonces, esta es una manera de que ustedes verifiquen que su patrón sí está cumpliendo con esa obligación fiscal y que tienen ustedes el comprobante a través de sus recibos de nómina. Entonces, bueno, aquí ya llevamos 2 puntos muy importantes. En este caso, que ustedes verifiquen que el patrón esté bien constituido y que esté operando comercialmente de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Hay otras leyes como la ley del impuesto al valor agregado o el Código Fiscal, en donde se habla pues de los derechos o las obligaciones de los patrones hacia los trabajadores, pero en cuestión de sueldos y salarios, particularmente nos enfocaríamos o nos estamos enfocando en el pago y la retención y el enterar al SAT de este impuesto. Entonces ahí vamos bien. Ahí sabemos que entonces la empresa sí está cumpliendo con estas 2 obligaciones legales que tiene, estos 2 ámbitos legales que tiene la empresa. Y el tercer punto, que puede haber más, pero no quiero confundirlos y quiero únicamente hablar de estos 3 puntos que creo que son los más importantes. Entonces, el primero fue el corporativo, de cómo está constituida la empresa. El segundo son el ámbito fiscal, con lo que debe de cumplir la empresa fiscalmente. Y el tercero es el ámbito de relaciones laborales y seguridad social. De igual manera está conformado por una serie de leyes que amparan esta normativa legal que debe de cumplir la empresa en este aspecto laboral y de seguridad social. Es decir, todas las empresas que tienen empleadores o las personas que son empleadores deben de cumplir con estos ámbitos legales. Entonces, este tercer ámbito, que es el legal y de seguridad social, tiene como principales leyes en su marco normativo, pues la Ley Federal del Trabajo, en donde se determina que la relación laboral debe de ser formalizada a través de un contrato. También regula, en este caso la Ley Federal del Trabajo, pues la jornada laboral, los salarios, que se cumpla con los salarios mínimos, las prestaciones económicas obligatorias como son el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades. Todo esto lo regula la Ley Federal del Trabajo. Es una obligación que tiene el patrón de cumplir con este ámbito de relaciones laborales y seguridad social. Y en este caso, aquí viene también ese punto que siempre nosotros recomendamos: debe de tener un contrato con la empresa. Si no tiene usted un contrato,
ni siquiera le armaron un expediente, pues es que el patrón no está cumpliendo con esas obligaciones legales. No es que algunos patrones lo pueden hacer, lo quieran hacer, es una obligación legal. Entonces aquí ya vimos otro punto importante, que es tener un contrato de trabajo. Ahora, otra ley dentro de este marco normativo, pues es la propia ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde obliga al patrón a inscribirlos ante este instituto para que tengan pues la atención médica, tengan el derecho a pensionarse, tengan el pago de incapacidades por una enfermedad, por un riesgo de trabajo. Entonces es una obligación en este caso. No es que quieran, es una obligación. Si su patrón, la empresa en donde está, no cumple con esta inscripción al Seguro Social, es que está incumpliendo, no está trabajando como debe de ser, no está legalmente operando como debe de ser con estas obligaciones, en este caso de relaciones laborales y seguridad social. En su recibo de nómina no nada más va a aparecer su retención o del ISR, ¿verdad? Su descuento del ISR, de su salario. Va a aparecer también su aportación al IMSS, es decir, le está descontando a usted también. Él aporta, el Estado aporta, pero también usted aporta una parte de su salario al pago de las cuotas obrero-patronales. Y es otro punto importante de revisión, que en su recibo vengan estos descuentos, ¿verdad? Del IMSS, ya vimos del ISR, y ahí ante ese recibo pues vamos a estar verificando que sí está cumpliendo tanto con la retención, es decir, les está reteniendo, pero hay que también verificar que pues realice el pago de esas cuotas obrero-patronales. Hay unas cédulas que se le llama cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales, que el patrón hace el pago mensual de las cuotas del IMSS y bimestral de las cuotas del Infonavit. También sería importante que usted solicitara a su patrón, al área de recursos humanos, que pues le proporcionara una copia de estos pagos, ¿verdad? O que le envíe para que no genere una impresión física y se gaste papel, pero que se la puede enviar a un correo electrónico esa cuota en donde aparezca su nombre, porque tal vez el patrón tiene 100 empleados, no le va a dar todo el documento completo, pero sí la hoja en donde viene el nombre de usted, en donde está pagando su cuota obrero patronal de cada mes, y en el bimestre pues aparece también la aportación que hace del Infonavit, que es la tercera ley, en este caso, la ley del Infonavit, que obliga al patrón a que haga una aportación del 5% del salario de cada trabajador para su fondo de pensión, en parte, ¿verdad? Pero es para su fondo de vivienda, que es el 5% el que el patrón está obligado a aportar, de acuerdo a esta ley del Infonavit que enmarca precisamente este cuadro normativo que protege y que obliga al patrón en este ámbito laboral y de seguridad social. Entonces, ya vimos cuál es el fondo y las leyes que están enmarcando estas obligaciones que tiene el patrón con usted como un trabajador, con todos sus trabajadores, tiene estas obligaciones. Entonces ustedes pueden verificar, como lo hemos visto, de acuerdo a los documentos que ya les comentamos, pueden verificar si el patrón está cumpliendo con estos requisitos. También es parte de nuestra responsabilidad, porque muchas veces pues decimos o nos justificamos con que pues yo no sé si el patrón haga los pagos, ¿verdad?
o el patrón sí lo esté haciendo correctamente. También es parte de nuestra responsabilidad, y más en estos tiempos que nos afecta, que le puede afectar a usted en su pensión, y eso es lo importante. Entonces hay que tomar estas acciones, porque podemos echar la culpa a quien nosotros decidamos, pero eso no nos va a solucionar el problema. Hay que actuar ya, hay que estar atentos, hay que verificar. Entonces podemos hacer esta verificación ya conociendo los marcos normativos y las leyes que obligan a la empresa, a su patrón, a su empleador, a cumplir con estas obligaciones, pues corporativas, fiscales, laborales y de seguridad social. Espero de verdad que les sea de utilidad, y que en conclusión, como siempre se los manejamos cuando nos hacen esta pregunta, es ¿cómo puedo yo verificar? Ya lo vimos, pero concretamente puede ser a través de que deben de tener un contrato de trabajo, debe la empresa estar bien constituida, y ustedes lo pueden revisar, debe de generarles y entregarles sus recibos de nómina timbrados por el SAT, debe de tener esos recibos, sus retenciones de ISR, de sus cuotas obrero patronales del IMSS, deben de ver que también pues está su aportación del Infonavit, también lo pueden ver en las cédulas de liquidación de esas cuotas obrero patronales. Hay muchas formas de verificar que efectivamente su empresa, su patrón, su empleador esté cumpliendo con estas obligaciones fiscales, legales, laborales, corporativas. Entonces creo que ya no va a haber un pretexto para que no sepamos cómo podemos nosotros revisar que nuestro patrón esté cumpliendo como debe de ser, y que no tengamos nosotros como empleados una consecuencia que derive en una invalidación de periodos laborales o incluso de una pensión. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Yo sé que les es de mucha utilidad esta información. Compártanla por favor con quienes ustedes crean que les va a ser de utilidad, con quienes sepan que están en este proceso de pensión, o si todavía no lo están pero lo van a estar en un futuro, les va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias de verdad por sus recomendaciones. Siempre nos habla de bastantes personas que nos dicen, pues me la recomendaron, ¿verdad? Entonces eso nos da mucho orgullo, mucha satisfacción. Muchas gracias, y gracias también por sus palabras, por sus comentarios, por sus bendiciones. Un abrazo muy fuerte en donde quiera que estén. Bendiciones a usted y a su familia, y pues en donde estén en toda nuestra República Mexicana, en cualquier parte del mundo, que nuestros mexicanos, como siempre digo, están en todas las partes del mundo, nos sorprenden de dónde nos hablan. Muchas gracias por su atención, y siempre les voy a recomendar, como siempre, que hagan su planeación de pensión. Hay un mundo de diferencia entre las personas que hacen su planeación de pensión y quienes no. Siempre logran la mayor pensión posible, pensiones altas quienes hacen su planeación, o las mejores pensiones que pueden obtener si la planean. Entonces es muy importante. Saben que nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, o a través de Facebook o de TikTok, de la plataforma que ustedes quieran y decidan, nos pueden contactar. Muchísimas gracias de verdad por toda su atención. Entonces, bueno, pues estamos en una próxima plática. Y como ya es una costumbre, y de verdad les agradezco sus comentarios sobre pues estas reflexiones que les gustan, y que el objetivo de verdad es que nos sirva, que a cada uno de ustedes les sirva esta pequeña reflexión, o pequeña idea, o pequeño concepto, que les sirva en su vida cotidiana, en su vida diaria.
en su hoy, para que usted hoy pues sea lo más feliz que se pueda. Ese yo creo que es el objetivo. Solo vivimos el hoy, entonces hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, de verdad hay que gozar del hoy, porque pues el mañana no lo tenemos seguro, no sabemos. Y en este caso lo que yo les quiero comentar es que hay que actuar siempre con fe, no fe en una religión o en un Dios, una fe en lo que ustedes quieran, pero una fe en ustedes mismos sobre todo, y en lo que ustedes crean que siempre los acompañe o los ayude el universo, Dios, ¿verdad? En lo que ustedes crean, pero siempre hay que hacer las cosas con fe y no con miedo. Siempre estamos actuando o haciendo o pensando en las cosas que tenemos que hacer con miedo, con incertidumbre, con angustia, con estrés. Si se tiene algún proyecto, si se tiene alguna actividad pendiente, si se tiene algo una relación, generalmente nos enfocamos a verlas con miedo. ¿Qué es lo malo que puede pasar? No puede resultar bien, seguramente algo va a resultar mal. Y eso no nos ayuda, porque ya vimos que pues nuestras células toman nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras neuronas escuchan nuestros pensamientos, nuestras células escuchan nuestros pensamientos y sobre todo nuestras palabras. Entonces, si en este caso tenemos un sentimiento de miedo ante algo, incluso puede ser algo muy bonito, un emprendimiento, pero lo vivimos con miedo, eso vamos a transmitirnos y entonces eso nos va a limitar a poder hacer las cosas de la mejor manera porque estamos pues con ese miedo en nuestra mente, en nuestro cuerpo. No, hay que hacerlo con fe. De verdad, inténtenlo y cambien ese chip porque sí se puede, de decir, a ver, si tengo que hacer esto, lo voy a hacer con fe de que va a salir bien, de que vamos a crecer, de que va a ser para bien de otras personas, para bien mío, para bien de quien me rodea. Va a salir bien y voy a ir corrigiendo si es necesario en el camino esas acciones que yo tenga, pero siempre con fe, por favor. Ese es el mensaje del día de hoy y bueno, pues espero de verdad, si lo llevan a cabo, que les dé un buen resultado. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues vamos a seguir disfrutando de este mundial para todos los que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Hay que disfrutar de lo que nos guste. Si no es el fútbol, pues es alguna otra situación, festejar los cumpleaños, festejar los eventos, siempre con responsabilidad, por favor. Muchas gracias, buenas tardes.